Ya, Bastón. Muy bien, damas y caballeros, acá estamos como hacemos la presentación siempre. ¿Cuánto ya? 25 de septiembre estamos terminando, parece mentira, terminando, aunque el desafío es grande. ¿Por qué te digo el desafío es grande? Porque tenemos que hacer un repasito de Primera de Samuel que vimos un poco el otro día, avanzar en lo que nos queda y cerrar con Segunda de Samuel. Así que preparen los apuntes, preparen la libra, la lapicera, papel, de todo. Voy a ir silenciando un poquito porque hay mucho sonido ambiente, así que los que quieran hablar, opinar y demás, no se olviden de apretar ahí para que salga el audio de ustedes. ¿Ah? Entonces, vamos haciendo un repaso de lo que hablamos el otro día. Recién estábamos haciendo un anticipo fuera de micrófono, pero suspendimos ahí porque ¿cuál era la idea? La idea es que podamos aprovechar la grabación y seguramente lo que para nosotros puedan ser dudas o las opiniones de nosotros puedan servir a otros también, ¿no? Vamos haciendo un repaso porque habíamos quedado aquí, donde ustedes están viendo ahí en la pantalla, habíamos quedado en el capítulo 20, pero vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver dónde podemos entrarle al capítulo. Podemos mirar, yo tengo acá del capítulo 11 que hemos hecho algunas mejoras. Entonces, para los que yo calculo que esto ya lo han visto, ustedes lo han estado mirando. Desde el capítulo 11, cuando se acuerdan que el pueblo de Israel, esa era el gran dilema, no era, sino interrogante, ¿no? Porque dijimos que hay grandes líderes en la Biblia que, ¿qué es lo que sucede? Los que vienen, hablamos de su familia directa, algo sucede en el camino, algo pasa en el camino que inclusive no se convierten, no solo que no aceptan el liderazgo, no siguen no siguen la trayectoria de sus padres, sino que algunos se revelan totalmente al evangelio. Entonces, pasa en nuestra organización y en toda organización, ¿qué es lo que sucede? Que los hijos no siguen el camino de los padres, ¿no? Lo que hace tiempo atrás teníamos aquí en nuestra organización, el pastor, una iglesia numerosísima, como 12.000 personas, así que era una congregación bien grosa, bien grosa. Y bueno, el pibe, uno de los hijos que él tenía, andaba en cualquiera, ¿no? En cualquiera, ¿no? Y no era porque los padres no lo amaran, no lo respetaran, no lo llevaran a la iglesia, lo llevaban, invertían en él, pero él no quería saber nada. Algo pasó en él, algo sucedió, no había cargado ni las tintas sobre unos y los otros, sino que él se iba de la casa por varios días, volvía en situación de indigente, estaba con el tema de las drogas, como él conocía todas las instalaciones de la iglesia, nadie le decía nada, era el hijo del pastor, así que era intocable ahí en la congregación. Por ahí estaban, imagínense, 12.000 personas reunidas, te hablo de una iglesia muy grande en Buenos Aires, testimonio de primera mano te estoy contando, o sea, no es que me lo contó alguien y ese alguien se lo contó a otro, sino de primera mano porque nos llevaban los pedidos de oración acerca de esto, ¿no? Entonces, el pibe que conocía todas las instalaciones de la iglesia se iba al tablero principal y allá, imagínate, en plena reunión empezaba a bajar todas las perillas y quedaba toda la iglesia al oscuro. 12.000 personas, es peligroso eso. Y así como esa, una atrás de otra le hacían los padres, ¿no? Los padres ya no sabían cómo pedir oración hasta el punto que, bueno, termina teniendo relaciones con una piba en la iglesia y la piba queda embarazada, ¿no? Lo mandan acá a Mendoza a remar, acá a Mendoza, a un centro de rehabilitación acá, y bueno, él estuvo acá un tiempo y luego volvió a Buenos Aires. No sé cómo siguió la historia, no sé si después habrá aceptado al Señor o no, así como ese, muchas historias de pastores que tuvieron hijas que quedaron embarazadas o hijos que dejaron embarazadas a chicas en la congregación o fuera de la congregación y presentaron su renuncia al pastorado porque ellos decían, no somos dignos del pastorado, ¿no? Entonces, Willy me decía que no tiene que renunciar el pastor si algo pasa así, sino que los hijos ya son responsables. Carmencita también iba más o menos en la misma dirección. Liliana me mandó versículos bíblicos, pero no sé finalmente su pensamiento respecto a esto. Ella me manda lo que Pablo hablaba en las cartas de epístolas pastorales, ¿se acuerdan? Primera, segunda de Timoteo, Tito, ahí vos vas a encontrar las características que tenía que tener el pastor, ¿no? Y cómo
pero no sé al final cuál era la postura de ella. No sé cuál de ustedes se quedó sin opinar o decir, yo quisiera decir algo al respecto. Ya más o menos les dije quiénes opinaron. Entonces, la pregunta era, porque Samuel, el profeta, tenía hijos que no merecían seguir el rango de profeta o jueces en Israel, porque se acuerdan que ellos se dedicaban al soborno, al cohecho, dice la Biblia, o sea que ellos se acomodaban las cosas, con plata venía más plata, venían, y como estaban ellos enquistados en el poder, porque el papá era el último de los jueces, era un profeta, era un hombre reconocido en la ciudad, todo el mundo respetaba la palabra de él, entonces respetaban a los hijos y ellos aprovechaban esa influencia de una manera negativa para sacar provecho, ¿no? Entonces, cuando Samuel se pone viejo, le dijeron, no queremos que tus hijos nos gobiernen porque no mantienen tu trayectoria. Son famosos porque son tránsfugas. Los hijos de Elí, Omnifines, eran dos tránsfugas. Eran los hijos del sacerdote y eran un desastre. Y así como ellos, en la realidad nuestra de hoy, sucede muchas veces, ¿no? Entonces, la pregunta era esa. Y el que quiera levantar la manito, ponga ahí, o tenemos libertad de acción. No, los veo a todos en la pantallita. Mariela, ¿qué dice Mariela? Después te doy a Estela. ¿Cómo es la cosa? ¿Tiene que renunciar el pastor? ¿Puede seguir a pesar de que los hijos son un desastre? Por supuesto que tiene que seguir. Creo que allí es a donde el papá, porque vamos a decir que es el papá que va a tener que clamar con la esposa, no quiere decir que hay que renunciar al ministerio, porque si bien nuestros hijos toman la responsabilidad de decir, sigo a Cristo, no sigo. Como usted mencionó ese caso, hay tantos casos que distintos pastores que han tenido situaciones con los hijos, eso no, creo que es un dolor para un padre, porque es padre, pero el ministerio tiene que seguir, ¿sí? Y como un ejemplo, siempre poniéndole un límite a los hijos, ¿sí? Porque una cosa es que no se mezcle el ministerio con las cosas de nuestros hijos, o sea, si bien todo es una bajada, porque una responsabilidad terrible, todo lo que yo veo con los pastores, ¿no? Que dan todo, ¿no? Pero siempre que escucho o leo y que a veces es difícil ser hijos de pastores, ¿no? Y, y no todo el mundo, o sea, no todos los hijos de pastores están llamados a ser pastores, pero pienso que sí, porque es así. Hay muchos chicos de pastores que se han sentido que el tiempo del pastorado para el pastor los ha dejado solos, los ha dejado aislados. Y no solamente un pastor, puede ser también un líder, ¿no? Que está ocupando mucho tiempo dentro de lo que es el ministerio y está dejando o sea, no es que los deje, porque esto creo que es una responsabilidad que uno toma, ¿no? Delante del Señor, pero los chicos muchas veces se han sentido así. Pienso que no tiene que dejar ningún ministerio para nada, porque creo que el Señor se lo ha dado, lo creo con todo mi corazón, y el deber como papá allí es de dar, es de clamar, es de reclamar la vida de nuestros hijos o de los hijos, ¿no? En ese momento que se está atravesando, de que el plan de Dios se tiene que seguir cumpliendo porque nuestras palabras tienen poder sobre la vida de nuestros hijos. Así que pienso... Bueno, aclaro algo, ¿no? Yo he escuchado a un evangelista muy famoso, no vamos a dar nombre porque como esto queda grabado, sino simplemente, y los nombres no importan tampoco, muchachos, o sea, no, lo que importa es la historia, ¿no? Escuché a un evangelista decir, yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías, hablando de los hijos. Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque si Dios me puso como papá o como mamá, yo no puedo sacarlos y ahora todo es iglesia y a ellos orando algún día se van a convertir, ¿no? O sea, eso hablamos de un desequilibrio ahí, ¿no? Una vez el pastor Ricardo nos contó una historia, Ricardo Saavedra, lo voy a nombrar porque la historia que él cuenta, nunca supe si fue cierto o era una simple ilustración, ¿no? Él hablaba de un velorio que había de un pastor muy conocido, decía él. Entonces, ahí estaba el cajón en la iglesia, entonces se da lugar para que los hermanos hagan un memorial, que pasen y cuenten un poquito
de cómo era el pastor, ¿no? Entonces pasa uno y dice, bueno, yo le doy gracias porque el pastor siempre estuvo con nosotros, nos acompañó en cada momento. Pasa otro y dice, siempre el pastor estuvo, llegó el momento de mayor necesidad, ahí siempre el pastor estaba. Y pasa otro, dice, cuando tuvimos que estar en el hospital, el pastor fue y nos visitó, otro que nos llevó mercadería, otro que siempre el pastor estuvo. Bueno, todos hablaban así, cuando del fondo se para el hijo y avanza por el pasillo, todos estaban esperando que el hijo dijera algo similar. Y cuenta la historia, repito, no sé si la historia es real, que el pibe al lado del cajón dijo, con razón, yo nunca tuve padre porque siempre estuvo con ustedes. Ahora entiendo por qué yo no tuve padre. Y claro, eso fue un flechazo al corazón y el pastor Ricardo los aconsejaba. Sí, somos pastores, pero también somos papás. También está la mamá, que no podemos reemplazar a nuestros hijos por el ministerio. Entonces, muchas veces hay reacciones de nuestros hijos, inclusive en contra del evangelio, en contra de la iglesia, porque los padres no están, las madres no están, nunca hay tiempo para nada, no hay tiempo para ser padres, ¿no? Entonces, no hablo de ese extremo, ¿eh? Porque por ahí la Biblia habla de que no debemos exasperar a nuestros hijos. Así como los hijos deben respetar a los padres, nosotros no debemos provocarlos, dice la versión más nueva, no debemos provocarlos a ira. Y provocarlos a ira muchas veces significa eso, que no hay tiempo para nada con ellos, no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo para armar las prédicas, armar los estudios, armar las reuniones, armar los eventos, armar las reuniones de liderazgo, armar las reuniones con otros pastores, etcétera, etcétera, pero con ellos nada. El otro día hablaba una pastora local, ¿no? Su esposo tiene un cargo muy importante y ella decía, no lo veo, no lo veo nunca, mis hijos no tienen padres. Y ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema cuando hay un desequilibrio, ¿no? Estela, vos ibas a decir algo. Sí, yo quería decir que así como tenemos varias facetas y vos estabas diciendo de padres, madres, ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, en la faceta de ministerio, así como la salvación es personal, el ministerio también es personal y no es heredable. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que cumplir la faceta de padres con nuestros hijos y nuestra faceta de ministerio aparte, así que sí se puede seguir. Ariel tiene la manito levantada virtual, esa manito que dice algo. Sí, profe, yo creo que indiferentemente, por supuesto que es un dolor y una lucha, creo que si un hijo cae, o sea, es muy difícil el pastorado. Escuchaba a un pastor y él decía, si no soy pastor para mi familia, entonces no soy pastor, él decía. A su hijo había, ¿cómo es que se llama?, caído en adulterio. Y, y él, o sea, como padre se fue y se ocupó de su hijo. Bueno, el hijo quedó restaurado, el hijo quedó de vuelta en el pastorado, encima era pastor también el hijo. Entonces, o sea, yo creo que en esas situaciones, siempre que haya pero el una pastor, voluntad no te también. entendí, Ariel, si el pastor dejó el pastorado para restaurar al hijo y después volvió No, o no, siguió siendo pastor. no lo dejó. Él dijo que si no era pastor para su propia familia, o sea, no iba a ser pastor, digamos, para la iglesia. Ajá. Él dijo, entonces él toma esa decisión y bueno, gracias a Dios lo hace volver al hijo, lo hace volver en sí al hijo y bueno, al hijo de tal forma que se vuelve a sumar al misterio, a servir, a Gloria a estar Dios. en las cosas de Dios. Ajá, se vuelve completamente. Qué bueno. Entonces, creo que es un dolor que servir, que un pastor tenga un hijo apartado, separado. Conocí pastores conocidos, amigos, tienen a su hijo perdido en cosas homosexuales, lesbianismo, y yo hablaba con él y era un dolor, y todos los días pedir oración, todos los días, o sea, pedir oración. Y un día el hijo de él dijo que se había encontrado con el Señor y se encontró con el Señor. Desde ese día, ese muchacho cambió. Desde ese día el muchacho cambió 100%. Entonces, creo que hay situaciones por ahí que desbordan también de los padres, que desbordan también de los padres y por ahí podemos ser buenos padres como él lo había sido él, pero el testimonio de toda la familia y bueno, y el hijo decía un camino que no era. Entonces, yo creo que uno puede seguir el pastorado, puede seguir y por ahí, bueno, si el pastor decide trabajar y recuperar su familia, tampoco está mal.
porque Claro. es la primera familia que Dios le llamaba a pastorear, a cuidar y a estar ahí, o sea, Claro. entonces por ahí es algo tan insólito. Vemos el caso de Aarón, los dos hijos de él, mueren los dos hijos de él Sí. completamente. Vemos los hijos de Samuel, que era un hombre, pero tremendo, 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 así, y sin embargo los hijos de él, o sea, no tenían juicio, no llevaban las cosas como tenían que hacerlo, y un evangelista famoso también, o sea, años, años, años clamando por su hijo, años clamando por su hijo, y bueno, el hijo se convierte al Señor y él cuenta la historia, todo, en varias ocasiones. Un día el padre fue a buscarlo a la comisaría y le dice que toma el cinto y le dice, por favor, dice, con esto usted tenía que pegarle a su hijo. Y él le dice, no, pégueme a mí, dice, porque yo he sido el que lo he criado, yo he sido el que lo ha formado así. Por favor, pégueme a mí, dice. Mirá vos. Entonces, hoy por hoy, el hijo es un evangelista internacional. Entonces, están las ambas partes. Creo que no es fácil el pastorado, no es fácil gobernar bien la casa, no es fácil poder llevarla, pero bueno, con la ayuda del Señor, uno intenta hacerlo de la mejor manera posible. Yo tengo, bueno, mis 3 niñas son pequeñas todavía, o sea, por ahí no tengo tanta autoridad para hablar en profundidad así del tema, pero bueno, trato también de que mis hijas caminen conmigo, vayan conmigo, y bueno, hacerle conocer al Señor, llevarle. Creo que es un tema bastante profundo, Pastor Samuel, y que también si el pastor quiere, digamos, llevar la obra y quiere, a pesar de la situación, la puede llevar, pastor. Pero si también quiere decir, bueno, discúlpenme, quiero abocarme a mi familia, quiero entregarme, también lo puede hacer. Bueno, ahí está la mano levantada de Samantha. Así que Samantha, no sé si estás por ahí, como estás con la cámara apagada, no sé si esa manito tiene validez o ha Sí, caducado. pastor, acá estoy, ¿me escucha? Sí, perfecto. No, bueno, con respecto también a la pregunta, quería dar mi opinión. Bueno, yo, al igual que Mariela, y bueno, y que todos, pienso que el pastor y las pastoras no deben dejar su ministerio en este caso. Lo que por ahí pienso que puede llegar a pasar con el tema de los hijos, que cuando llegan a cierta edad, ya sea adolescencia o juventud, y se salen del camino, quizá pueda ser también, aparte de lo que decían acá los compañeros, es que muchas veces, como sucede en la vida cotidiana de uno, que quizá proyecta en los hijos cosas que uno no pudo hacer o no pudo lograr a su edad. Entonces, sin querer, uno le exige, yo tengo mis hijos chiquitos todavía, pero por ahí uno le exige a los hijos que hagan, que digan o que piensen ciertas cosas en lugar de por ahí guiarlos, ¿no? Desde pequeñitos para que cuando sean adultos o jóvenes o adolescentes que ya empiezan a tomar decisiones puedan ser las correctas. A mí me parece que también puede ser un factor eso, de que los hijos por ahí se extravíen del camino, que por ahí uno proyecta en ellos, en el buen sentido, por supuesto, cosas que quizá uno no pudo lograr o no pudo hacer por X motivo, y para que los hijos puedan lograr eso, les exigen. Y los chicos, Claro. hoy en día, como está todo revolucionado y con la llegada de la información y la bajada de información que ellos tienen, yo creo que lo mejor es poder guiarlos para que ellos puedan tomar buenas decisiones y no exigirles que piensen o hablen o actúen de tal manera, sino que ellos lo hagan por propia convicción, conociendo lo que hacen, siendo responsables y por supuesto siendo guiados, porque han recibido una buena educación de parte de sus padres. Perfecto. Bueno. Pero el ministerio tiene que seguir. Tiene que seguir. Bueno, mientras vos estás hablando, estoy buscando y poniendo en la pantalla el versículo que se usaba hace tiempo como para... yo te digo, cuando yo era chico,
Ustedes saben que yo soy hijo de pastores y este versículo era como una espada de Damocles, diríamos. ¿Viste la historia de la espada de Damocles? O sea, si tus hijos no andaban derechitos y si tu familia no era un ejemplo, aunque sea disimularlo, vos no podías estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estoy buscando esa cita en Primera de Timoteo, acá está, Primera de Timoteo 4, fíjense ahí en la pantalla, ustedes lo tienen, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este versículo de Primera de Timoteo era la banderita de batalla para descalificar y dejar afuera del ministerio a aquellos que tuvieran problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Perdón, algo se activó acá que no estaba en el plan. Esperen. Se desató la música, se cortó por cuenta propia. Entonces, ese versículo era el que se utilizaba para decir, si tus hijos no son todos creyentes, si vos no andás en puntita de pie, sin torcerte de derecha a izquierda, no puedes estar en el ministerio. Y me acuerdo que llegó a una reunión de pastores, un pastor que hablaba y ponía ejemplo de Billy Graham, supongamos, Franklin Graham, él se descarriló de camino. Y Billy Graham siguió predicando en todo el mundo como él lo venía haciendo. Y después vuelve al señor Franklin Graham, que es el que está al frente, con su hermana, al frente del ministerio de su papá. Entonces, bueno, a eso mencioné yo, profesor Samuel. Hablabas de él, Ariel, vos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pero redondeo con esto. Este pastor nos decía, muchachos, ese versículo no es una doctrina. Para ser doctrina tiene que estar en casi toda la Biblia, la doctrina de la salvación, la doctrina de la venida de Cristo, la del perdón de los pecados, doctrina de Dios. Bueno, en teología sistemática vos ves el tema de doctrinas. Entonces, él nos decía, eso no es una doctrina. Entonces, si no es doctrina, no la hagamos doctrina nosotros. Es un consejo que la palabra de Dios nos da, pero no es descalificativo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo me esfuerzo como el profeta Samuel. Él se esfuerza, sirve a Dios. La gente decía de él, tenés una hoja de ruta impecable, tu currículum es impresionante. Eso decía la gente, pero tus hijos andan por otro camino. Entonces él tendría que haber dejado de ser juez por eso, pero él no dejó nunca de ser juez, sino que siguió adelante. Entonces, en esto también es igual. Entonces, es un versículo, pero no es una doctrina. ¿Por qué? Porque los hijos deciden. Dios les dio libre elección a los hijos. Entonces, ellos deciden qué es lo que van a hacer el día de mañana. Hay un celular sonando. Esperen, no sé si es el mío o si es el de ustedes. Hay algo sonando que... no, era el mío que me estaba marcando algo ahí, ¿no? Muy bien, muchachos, ya pasamos por este tema, ya nos tomamos un ratito para comentarlo. Vamos a hacer un resumen de lo que veníamos hablando, aparte de lo que ya estamos comentando ahora, como para avanzar un poquito, porque yo les dije que hoy tenemos un desafío más que importante, ¿no? Entonces, en el capítulo 11 de Primera de Samuel estábamos hablando acerca de cuando Saúl está haciendo las cosas bien, ha sido elegido por Dios, derrota a los amonitas. ¿Se acuerdan que Naas se las daba por ganada la batalla y él les dijo al pueblo que se rindieran y que si querían pactar la paz tenían que sacarse el ojo derecho? Era un disparate. Entonces Saúl se enoja, ya estaba ungido como el nuevo rey de Israel, arma un ejército y lucha contra Naas y le da una paliza monumental. Allí se ve el respaldo de Dios sobre la vida de Saúl, ¿no? Después viene un discurso donde Samuel va a mover a la nación con una tremenda prédica donde procura por todos los medios habidos y por haber volver el corazón de la nación a Dios. ¿Se acuerdan que Samuel recorría la nación predicando y abriendo lugares de reunión? Bueno, aquí da una tremenda, sería como el sermón del monte de Jesús, nada más que era el sermón del monte que no era en el monte de Samuel, y logró torcer el corazón del pueblo y que el pueblo se dispusiera a buscar a Dios. Inmediatamente a eso, después vamos a tener los primeros fracasos de este Saúl. ¿Se acuerdan que él iba a demostrar una personalidad muy cambiante? Y acá, ¿qué fue lo que sucedió? Él se apresura en su primer fracaso. ¿A qué hace? ¿Qué hace? Se apresura a ofrecer sacrificio porque los filisteos venían a atacar al pueblo de Israel. Entonces allí el profeta se enoja tanto que
que le dice a Saúl, Dios se ha buscado, Jehová ha buscado un hombre de acuerdo a su corazón. La impaciencia fue, ¿no? Y esta frase decía que el corazón duro no puede agradar a Dios ni puede durar mucho. Dios buscará al hombre que ande según su corazón. Tenemos el privilegio nosotros de servir al Señor hoy, pero sabemos que tenemos fecha de vencimiento. Y todos los profetas, todos los reyes, todos los hombres de Dios tuvieron fecha de vencimiento para atrás. La obra de Dios sigue para adelante y Dios nos regala un tiempo a nosotros que pueden ser 70, 80, 90, 100 años, no sé cuántos pueden ser los que Dios nos regale. Y después de eso, listo, se acabó. Nos vamos a la presencia de Dios. Y mientras estamos acá, tenemos el privilegio de servir al Señor, ¿no? En el capítulo 14 nos vamos a encontrar con Jonatán y su ayudante, ¿se acuerdan? El que le llevaba las armas. Ellos se dispusieron a atacar a los filisteos que estaban puestos en batalla para luchar en contra de ellos, y Dios les fue dando la victoria de una manera milagrosa, al punto tal que el campamento de los filisteos se confunden, empiezan a matarse entre ellos, y el pueblo de Israel, al ver estas señales, atacan, ¿no? Gracias a Jonatán, Dios le da una tremenda victoria. En el capítulo 15 nos vamos a encontrar después con que Saúl desobedece y finalmente es desechado por Dios. ¿Qué sucedió acá? Dios le había dicho que destruyera a Amalek, ¿ah? Y que iba a haber guerra con Amalek de generación en generación. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, Pablo habla de que Amalek es la lucha de la carne, nuestro yo carnal, el que piensa negativamente, el que habla negativamente, el que piensa en el pecado. Bueno, ese es Amalek. Y tenemos el otro que vive en nosotros, que es el cristiano espiritual, el que quiere orar, el que quiere leer la Biblia, el que quiere ir al IBE, el que quiere crecer. Entonces, esa lucha nosotros la vamos a tener siempre, ¿ah? La lucha de la carne contra el espíritu. Y va a ganar a quien nosotros alimentemos más. Si lo alimentamos al espiritual, al hombre, la mujer espiritual, con oración, buscando a Dios, va a dominar aquel que antes nos dominaba, que es el carnal, el mal hablado, el mal pensado, etcétera, ¿no? Y aquí Saúl no hace lo que se esperaba. Él tenía que destruir todo lo que representaba Amalek. ¿Se acuerdan? Animales, tenían que matar a los soldados, destruir al rey también. Pero Saúl se guarda cosas, porque él dijo porque Samuel le pregunta, ¿destruiste todo? Y él dijo que sí. Cuando él dijo que sí, las ovejas, las cabras, allá estaban al fondo, todo marcando que no había hecho eso, ¿no? Y él dijo, no, que el pueblo guardó lo mejor para el sacrificio, cuando en realidad era él. Entonces, ¿y qué hiciste con el rey? Ahí lo tengo guardadito en el freezer, o sea, el rey de Amalek estaba vivo. Entonces ahí es cuando se enoja Samuel y él le dice que lo honre igualmente delante del pueblo. O sea, se había transformado en un líder político que le interesa solo el aplauso, más allá de hacer lo correcto, ¿no? Entonces, cuando Samuel se va a ir y le dice, se enoja Samuel por lo que había hecho, él le agarra el manto a Samuel y se le raja el manto. Y se ve que Samuel era bien colérico, porque cuando se da vuelta, él le dice que el Señor había buscado otra persona que lo iba a reemplazar. Y él le dice a Saúl, bueno, al menos honrame delante del pueblo. Eso era lo único que a él le interesaba, ¿no? Ese era el capítulo 15. En el capítulo 16, finalizando el 15, tenemos un Samuel que está roto, en una depresión profunda, pero profundísima, porque sabía que a la nación le iba a ir mal, porque el rey era un desastre. Bueno, sabremos nosotros de presidentes de un país que nos ha ido mal a ojos de la política, de la economía, de la inestabilidad en todo sentido. ¿Por qué? Y bueno, porque malas decisiones tomadas por el presidente y los demás que desde el día cero de nuestra nación llevaron a un país rico a la miseria que hoy se vive. Evidentemente, la cabeza está enferma, lo que rodea la cabeza está enferma, y eso es lo que había entendido Samuel. Si tenemos un rey enfermo espiritualmente, nos va a ir muy mal. Y él sabía que Dios ya lo había desechado, y él lloraba y lloraba y lloraba hasta que Dios le sale el encuentro en el capítulo 16 y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? O sea, había un tiempo para llorar, orar, clamar, y un tiempo para hacer. Entonces se acuerdan que le dice, llena tu cuerno de aceite, ven, vamos a ungir a otro. O sea, ahí habla de un Samuel que estaba quebrantado, estaba su cuerno de aceite vacío, todo estaba mal, ¿no? Entonces él va, y ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Pasan todos los hermanos de David, David no estaba en la ronda, lo mandan a llamar, y cuando aparece esa expresión fabulosa que Dios le habla al profeta y le dice,
levántate y úngelo porque este es. Maravillosa expresión, ¿no? Y se derrama el aceite sobre la vida de David. No pasó a ser rey allí, en ese momento, sino sería rey más adelante. Iban a suceder varias cosas más adelante. Entre ellas, el trampolín para que David pudiera llegar cerca de la corona que Dios tenía para él era Goliat. Muchas veces los Goliat nos van a impulsar a conquistar aquellas cosas que de otra manera no hubiéramos conquistado. Por allí nos preocupan, nos desesperan los Goliat, nos desesperan los problemas, las dificultades, pero para Dios son simples trampolines para llevarnos a donde Él quiere. Así que en el capítulo 17 nos vamos a encontrar con esta historia. ¿Sirvió esta historia? Sí. Sirvió para que Él se hiciera conocido, sirvió para que el rey supiera de Él, sirvió para que Él estuviera en la corte del rey, también a la familia de David iba a quedar exento de pagar todo tipo de impuestos, le iban a dar la hija del rey, iba a ser su futura esposa también, ¿no? En el capítulo 18 él hace un pacto con Jonatán, iba a ser una gran, pero gran amistad. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl, ¿no? Entonces con Jonatán haría un pacto que lo iba a mantener David hasta el último minuto de su vida. Más adelante vamos a ver algunas consecuencias del pacto que hace de amistad. Y ahí habla de un espíritu malo que atormentaba a Saúl, y cuando David tocaba el arpa, ese espíritu malo se apartaba, ¿no? Y dijimos que Dios echa mano a todo lo que quiere, inclusive a un espíritu malo, para que se haga su voluntad. O sea, dijimos que ni el diablo puede hacer su propia voluntad. Está dentro de los límites de lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, ese espíritu malo lo atormentaba. En el capítulo 18, había un cántico, ¿se acuerdan el canto que la gente, los chicos jugando en la calle, las mujeres hacían en los negocios cuando iban a hacer los mandados y las cosas? Bueno, había un cantito que decía que Saúl hirió a sus miles, David a sus 10.000. Imagínate, un tipo que le interesaba más la apariencia que la esencia, a Saúl le interesaba más las formas que el contenido, entonces de repente se encontró y encima tenía una palabra dada por el profeta Samuel que le había dicho que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. Es como que ya tenía su reino, su tiempo, ya tenía fecha de vencimiento. Entonces, escuchar esa canción que a él le daban 1.000 y que a David le daban 10.000, el tipo le hervía por dentro. Entonces, como tenía ataques de locura, él agarró y como le tenía tanta envidia a David, en más de una oportunidad quiso matarlo, ¿no? Y en una oportunidad dijo, bueno, vamos a ir a buscarlo, mandó a buscar a los soldados a la casa, rodeen la casa de David, a la mañana me lo traen, así como esté. Los soldados llegan, llaman, ya estaba avisado David que lo iban a ir a buscar, así que David huyó por la ventana, ustedes lo ven ahí en el PowerPoint, ahí lo tienen a David huyendo, y a su esposa haciéndole de cómplice, ¿no? Entonces preparan un muñeco, preparan algo parecido a un muñeco, entonces cuando llegan los soldados, la mujer de David le dice, no, es la hija de Saúl, mi esposo está enfermo. Le avisa que está enfermo, que no puede ir a la corte, porque Saúl lo quería matar, él quería tener la satisfacción. Le dice, tráiganlo en el catre, como esté. Llevan el catre, cuando abren el catre se enteran que eso no era David, David había huido ya, ¿no? Él estaba queriendo matarlo y lo rastreaba por todos lados. Una vez más, en el capítulo 20 se habla de la amistad que David tiene con Jonatán, ¿no? Y resulta que había una ceremonia donde todos los hombres tenían que presentarse, y como este era cíclico, o sea, Saúl, hoy te quiero, mañana no te quiero, era como la margarita, ¿se acuerdan los más históricos? Deshojábamos la margarita y cada pétalo decíamos, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, más o menos Saúl estaba así, ¿no? Él era muy cíclico, él hoy te quería, mañana te quería matar. Pasado te quería, después te quería matar. Y así David ya se había dado cuenta que era así. Aparte tenía un espíritu malo que lo atormentaba, así que era un tipo loco. Es un tipo que no era dueño de sus actos, ¿no? Entonces, en el capítulo 20, Saúl espera que venga David porque iban a una ceremonia. Entonces, Jonatán saca la conversación y le dice, no, resulta que no está en condiciones para venir. Los judíos se acuerdan que tenían todo un ceremonial de impurezas, de pureza, de reglamento. Entonces, está impuro David. Bueno, dijo Saúl, mañana tal vez venga. Y lo trataba de hijo de mi querido David y todo, así un loco era, ¿no? Un tipo totalmente impredecible. La cosa es que al otro día cuando no llega David, le dice Jonatán, no, lo que pasa es que no parece que no va a llegar, entonces el tipo se sacó.
Saúl se sacó y empezó a insultar, y yo les dije ahí que el Espíritu Santo ha sido muy sutil en el capítulo 20 para poner un insulto tan bajo, y lo acomoda de una manera tan bonita, donde el tipo se enfurece y dice: David es un hijo de una mala madre. Ustedes ya saben, en la jerga nuestra, de qué estaba hablando. Está en la Biblia el insulto este, nada más que bien acomodadito allí por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces empezó a enfurecerse Saúl, diciendo que lo quería matar. Y Jonatán había hecho un acuerdo con David. David estaba escondido y él le dijo: mira, yo voy a hacer como que estoy entrenando y tirando al tablero flechas. Si yo tiro las flechas más allá del tablero, significa que mi papá no te perdona y te quiere matar. Si yo tiro flechas al tablero, bueno, significa que mi papá te ha perdonado y vos podés aparecer. La cuestión es que él empezó a tirar flechas y todas las flechas pasaban más allá del tablero. Saúl se va, Jonatán se encuentra con David, se abrazan, lloran, y allí le habla acerca del peligro que era el padre para él, o sea, que no estuviera. David huye en el capítulo 21, David huye y pasa por el tabernáculo. ¿Se acuerdan que todavía no había templo? Entonces lo recibe el sacerdote y él come, porque está desesperado de hambre, come los panes que se ponían allí, porque los panes se renovaban todos los días. Entonces, un pan de un día de viejo se lo dan para que él coma. Pasa por ese lugar y va huyendo de Saúl, porque Saúl se dispone a que lo maten, ¿no? Entonces, David huye y pasa por este lugar, que va a tener sus consecuencias porque Saúl lo va a perseguir, ¿no? Estamos tratando de resumir lo que más podamos, muchachos. Ustedes van a tener que hacer su lectura concienzudamente en los apuntes, porque te vas a encontrar en los apuntes que hay bosquejos, reflexiones, ¿qué más? Vas a encontrar análisis de versículo por versículo, que no podemos hacerlo en este momento porque hoy tenemos que hacer el cierre, pero ustedes lo tienen todo el material como para después echar un vistazo, ¿no? En el capítulo 23 vamos a encontrarnos con un David que está en el desierto, permanente, huyendo del que lo quiere matar. Milagrosamente se va salvando. Es más, llegaba, cuando Saúl lo tenía ya al punto de matarlo, llegaban noticias y Saúl tenía que irse. En algún momento estaba David por un lado del cerro y Saúl con su ejército por el otro lado del cerro. O sea, Dios lo iba guardando y también Dios lo iba formando a David en el desierto, porque Dios iba tratando con este David de una manera especial. Hay una cueva que es muy famosa, es más, antes había una librería acá en Mendoza que se llamaba Adulam, la cueva de Adulam. Allí en cada una de estas etapas ustedes se van a encontrar en los apuntes, ustedes lo tienen también, donde él escribe salmos, él va escribiendo como que va relatando una bitácora de vuelo o de navegación, ¿no? Y el tipo era la caja negra, traída a la jerga de Francisco, ¿no? La caja negra que tienen los jumbo, bueno, eran los salmos de David. Él estaba relatando allí sus angustias, sus temores, hace sus oraciones a Dios, sus alabanzas. Todos los salmos eran cantados, así que todas las cosas que a él le pasaban las iba relatando en el libro de los salmos. Y en el capítulo 24 se encuentra con que él está escondido en una cueva y entra Saúl a hacer sus necesidades, dice la Biblia. Imagínate, en una cueva, si uno me dijera, es un lugar ventilado, pero bueno, entró Saúl a una cueva y allí hizo sus necesidades, se escucharon todo tipo de sonidos y ahí en el fondo, escondidos en las sombras, estaba David con su gente, escuchando todos los sonidos reales que salían del trasero del rey Saúl, ¿no? No quiero ni imaginarme lo que era eso, ¿no? Entonces, después se duerme el rey, dice la Biblia, ¿y qué hace David? Él le corta un pedacito de su manto, y ahí ustedes tienen un poquito el dibujo que habla acerca de esto, ¿no? Y dice que a él le turbó en su corazón. O sea, acá vos tenés una enseñanza, no puedo abrir el debate acá, ¿no? Porque si hubiéramos sido nosotros, no sé qué hubiéramos hecho. O sea, estamos ante nuestro líder que nos ha desilusionado, nuestro líder, nuestro pastor que nos ha desilusionado. Tenemos la oportunidad de liquidarlo. ¿Qué hacemos? Me ha hecho sufrir, me ha perseguido, me ha lanzado, me ha arrojado lanzas, palabras violentas, he gambeteado, he esquivado todo y ahora le decían a David, Dios te lo acaba de poner en la mano, liquidalo, fulminalo.
y él no quería porque él consideraba que a pesar de todo, Saúl era el elegido de Dios. La unción había estado sobre él y él tenía temor de tocar al ungido de Dios, ¿no? Es más, dice que a él, él se turbó cuando cortó un pedacito del manto. Se aleja y de allá lejos grita y habla y le dice que no era digno, él, David, no era digno de que el rey lo persiguiera. ¿Qué hace el rey persiguiendo a... Yo soy un muerto, yo no. Entonces Saúl se da cuenta de que David lo podría haber matado y no quiso, ¿no? Entonces Saúl reconoce su error, quiere hacer las paces, pero David ya se da cuenta que era un hombre totalmente cíclico, que era una persona que hoy se arrepentía y que mañana no se arrepentía, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, estaban siendo dirigida la nación por un loco. El líder que él había tenido era un loco, ¿no? Y la pregunta que sería bueno contestar, o se la dejo pensando, bueno, no se las voy a hacer, porque si no, se las hago. No, sí, bueno. Si me dirige un loco, si yo me doy cuenta que el que me dirige ya está desvariando por distintas razones, ¿me quedo o me voy? El otro día escuchaba a alguien decir, la mejor forma de irse de una iglesia es la siguiente. Yo dije, a ver, ¿qué está diciendo? Irse de una iglesia. Nosotros nos enseñaron a quedarnos en la iglesia. Pero ¿qué si el que te dirige es un Saúl? ¿Qué si el que te dirige es una persona indolente, agresiva? ¿Qué si el que te está dirigiendo no tiene carácter y vos ves que hay cosas que hay que cambiar y nunca se cambian? Me acuerdo haber hablado con alguien que me dice, no, mi pastor es muy ondulante, me dijo. Yo nunca había escuchado esa expresión en cuanto al carácter, ondulante. Y yo le dije, Mara, ¿qué quiere decir con eso? Es que hoy dice blanco y mañana dice negro. Yo digo, la flauta, le digo. Así es su pastor, sí, es muy ondulante, ¿no? Hoy no está más en la iglesia ese pastor ondulante, pero el pastor ondulante está. Pero se acomoda de acuerdo a la situación, cambia de colores, de acuerdo a la situación, ¿viste? No hay una directiva, no hay una dirección. Entonces, ¿me quedo o no me conviene perder tiempo en un lugar así, donde no hay dirección? En la multitud de los consejeros está la sabiduría, dice el proverbio que si no hay dirección el pueblo se extravía. Entonces, me conviene permanecer por el solo hecho de estar y ver mi familia no crecer, ver mis hijos no avanzar, ver que me estanqué, ver que nos estancamos. Bueno, lo que escuchaba en ese artículo era la mejor forma de salir de la iglesia es hablar con el pastor. ¿Y qué si no se puede hablar? El otro día llegaron como 4 o 5 familias en la iglesia y nos decían, pastor, usted nos dice que hablemos porque ellos querían ser parte de nuestra congregación. Y yo le dije, muchachos, acá lo que corresponde, me encantaría, porque imagínense, son 4 matrimonios y todos con hijos. El que no tiene 3 tiene 4. Así que un familión. Y yo le dije, muchachos, lo que corresponde acá es ir a hablar con la pastora. Pero pastor, hemos querido hablar y no nos da bolilla. Bueno, hagan un último intento. A mí me encantaría que estuvieran ustedes con nosotros, más vale que sí. Pero no es la forma ética, no es la forma cristiana de salir de una congregación. Entonces, vayan y pidan audiencia. Es que la última vez que pedimos audiencia nos maldijo a la familia nuestra. Entonces vos te das cuenta que ya la situación no daba para más, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerme también el cuestionamiento a mí. Si yo no recibo a esa gente, ¿qué si esa gente se va a los testigos de Jehová? ¿Qué si se va a la iglesia universal? Entonces después no nos quejemos. Si hay gente que viene dolida, destruida, apaleada y nosotros le cerramos las puertas porque tienen que salir bien de su iglesia. Entonces yo le dije, vayan y hablen en su iglesia. Hablen. Después, si no los reciben, si los maldicen, si les echan el carro, bueno, vuelvan y ahí hablamos nosotros, ¿no? Y bueno, y fue así. Intentaron y no hubo respuesta, ¿no? Porque ya habían otros intereses, la pastora ya estaba en otro tren, ya era otra la cuestión, bueno, es largo llevarlo al caso, ¿no? Pero la forma correcta, ¿cuál es? Procurar hablar, siempre procurar acercar distancia. Lo segundo, ¿no es cierto? Si ya es irreversible, yo hablé con una pastora, es más, a ver, no sé si está la pastora, a ver si está, la pastora Julia iba, ratito, al menos ella nos iba a estar escuchando, no veo que esté conectada, pero te decía, porque en el libro de Corintios habla de aquellos que entregan a Satanás a una persona. Cuando estudiamos Corintios, en alguna oportunidad
vimos de qué se trataba entregar a Satanás a una persona. Significaba aquel que no quiere cambiar, se le quita la cobertura espiritual, ya no ora más la iglesia por él y que el diablo lo cachetee por todos lados. ¿Para qué? Para que así vuelva al Señor. Le están pasando cosas que antes no le pasaban, vuelva al Señor y se salve. De eso se trata, ser entregado a Satanás, ¿no? Entonces, la iglesia, eso fue lo que hizo, no oró más por el hermano José. ¿Por qué? Porque el hermano José vivía cometiendo pecado, terrible pecado, todo el mundo lo sabía, la gente se había enterado y él lo quería cambiar. Entonces dijeron, ya está, no oremos para José, entreguémoslo a Satanás, que Satanás lo cachetee, lo haga sufrir. Vuelve el hermano José a la iglesia, de Corintio hablo, ¿no? No estamos hablando de ningún José acá conocido, de los nuestros. Vuelve José a querer entrar en la iglesia y los hermanos no lo querían dejar entrar. No, vos no entrar a la iglesia. Así le decían, ¿no? No nos perdamos de vista que en ese tiempo no había templo como ahora, sino lugares donde se reunían. Entonces el hermano José se encontró con que estaba siendo cacheteado por el diablo y no tenía entrada a la iglesia. Entonces Pablo vuelve a escribir, dice, si el tipo viene arrepentido, si el hermano viene arrepentido, recíbanlo, recíbanlo. Entonces le preguntaba a una pastora, le digo yo, ¿cómo haces vos con aquellos que te hacen rabiar? Le digo, ¿vos los entregás a Satanás? No, yo no hago más eso, dice. En alguna oportunidad lo hicimos, pero el hermano se va de acá y se va a otra iglesia, me dice él. Entonces nosotros lo entregamos a Satanás y él llega a otra iglesia y en la otra iglesia pide que Dios lo bendiga. Entonces, yo acá lo estoy entregando a Satanás y en otra iglesia lo están recibiendo. Entonces, estamos orando al mismo Dios de una manera distinta. Entonces, para mí no tiene sentido hacerlo. Si se quiere ir, que Dios lo bendiga. Si quiere charlar con nosotros, charlamos con él. No atamos a nadie. No queremos que nadie esté obligado, que nadie esté forzado. Entonces, el consejo era, si te vas a ir, no hables mal de la iglesia donde te vas a ir. Esa es la deslealtad. Hablar y desparramar por todos lados, ¿ah? Hablar mal de tu pastora, de tu pastor, de lo... Yo conocía con un pastor muy querido, muy respetado aquí en nuestra ciudad, donde él sale de su iglesia, tenía un ministerio muy lindo, y estuvo 2 años, fíjense, 2 años sin congregarse en ningún lado. ¿Por qué? Porque él dice, yo sé que yo soy una persona de mucha influencia en la iglesia, y si yo me voy, hay mucha gente agarrada de mí, y yo no quiero dañar a la iglesia, dijo él. Entonces estuvo 2 años, no sé si se congregaba en ciudad o en algún otro lugar, pero él estuvo 2 años sin congregarse y después de 2 años abrió su iglesia, abrió su propia, no sé si tiene su propia denominación, ¿no? Entonces todo esto surgió por esto que estamos hablando acá, ¿no? Donde donde David decidió matarlo a Saúl, a pesar de que Saúl era lo que era, ¿no? A pesar de que había un espíritu malo de parte de Dios, a pesar de que era una persona impredecible, a pesar de que no era digno de la unción de Dios que se había derramado sobre él, David dijo, yo no lo toco. A mí me pasó, yo les cuento a nivel familia, y papi por ahí tenía cada arrancada que era también medio impredecible por ahí, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya empezamos a entender las cosas, adolescencia, y por ahí te hacía hacer cosas de que no tenían sentido, pero él te las obligaba a hacer y andaba a decirle que no, ¿no? Andaba a decirle que no. Bueno, un día llegó y estábamos nosotros, no teníamos gas natural, no teníamos calefactores en la casa, imagínense los inviernos nuestros acá en Mendoza. Un calentador Bran Metal, que era una cosa chiquitita así, no, era lo único que había. Así que en pleno invierno estábamos con mi hermano Abel sentaditos ahí calentando, no, no teníamos estufa leña, no había. Así que lo único que había, llega él y dice, ustedes tienen frío porque estaban al cohete, no estaban haciendo nada. O sea, no se podía tener frío en mi casa cuando era muy chico, no se podía con él, no se podía. Así que dice, venga para acá. Y me agarra a mi hermano Abel y a mí, nos lleva para afuera, a la vereda, a la calle, y nos dice, a correr alrededor de la cuadra para que entren en calor. Correr alrededor de la cuadra para que entremos en calor. O sea, nosotros trotándonos, me acuerdo, todavía tengo patente a Hugo. Hugo era un vecino, un pibe, un adolescente, ¿no? Y cada vez que pasaba me decía, chao, Hugo. Chao, ya está. Le decía, ¿cuántas veces me vas a saludar? Así corríamos, pero con una bronca. Claro, porque él dijo que estábamos al cohete. Por eso no. Esa era la forma que tenía él, ¿no? Entonces nos enojábamos. Mi hermano Omar dice, está mal lo que está haciendo, está loco este viejo. Dijo así mi hermano Omar, hablando de mi papá, ¿no? Está loco este viejo. Y mi mamá lo escuchó, le dice, ojo lo que digas. Así todo es el hombre de Dios.
Dijimos nosotros. O sea, David reconoció que Saúl, a pesar de la locura que tenía, era el ungido del Señor. Él iba a tener que dar cuenta de las cosas que dijera, él iba a tener que dar cuenta y más le valía a David no tocar al ungido del Señor, ¿no? Eso fue lo que sucedió en ese momento. Bueno, nos queda un ratito como para avanzar un poquito más. Capítulo 24, ahora pasamos al capítulo 25. Ahora, ¿puedo decirte algo, Samuel? Por favor, sí. Me encantó el consejo de tu mami, porque a veces son tan certeros esos consejos que llegan en el momento justo y que te marcan de por vida, porque a veces puede ser que un mal consejo de un papá o una mamá tire todo para atrás. Entonces me parece tan certero eso, me encantó cuando lo escuchaba. Bueno, Misael dice, pero en realidad es Eli la que está por ahí. ¿Ah? Sí, ¿Estás usándole el celular a tu hijo? ¿Cómo ha hecho Misael sí, porque... para dejarte el celular? No, porque el tema es que mi teléfono no se me salió la aplicación por estar muy cargado. Explotó. Ese es el Bueno, tema. gracias Entonces Eli, gracias. En el capítulo 25 nos encontramos con David y Abigail. ¿Se acuerdan la historia de este? David y Abigail es el claro ejemplo de la mujer brillante y el marido bruto. No dígame ninguna de las casadas, por favor, porque esto está siendo grabado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Nabal? Nabal era un bruto, era un borracho, un tipo que andaba de fiesta en fiesta, tenía plata, y Abigail era la mujer pensante, la mujer reflexiva, y lo bueno es, seguramente a ustedes les ha pasado como a mí, yo he visto mujeres brillantes, o al revés, hombres brillantes que se mimetizaron con la parte bruta, porque se casaron con una persona de pocas luces, y al poco tiempo esa persona brillante dejó de ser brillante, y ya son dos brutos. Y esta Abigail, fíjate que ella no se mimetiza con su marido. Ella era su esposa, pero ella mantiene la diferencia. Ella no es como su esposo. Ella era una mujer reflexiva, pensante, sabia, prudente. Entonces, es impresionante el testimonio de esta mujer. Más o menos les relato la historia para aquellos que no se acuerdan. ¿Qué fue lo que sucedió? David incursionaba con sus muchachos, porque ustedes saben que él tenía un pequeño ejército de unas 600 personas, y había que poner el pan arriba de la mesa para 600 personas, ¿no? Y hablábamos de 600 hombres, si eso estaban casados y eso tenían niños, ya era una pequeña aldea, ¿no? Entonces, ellos salían a incursionar, porque como ellos andaban errantes, porque Saúl los perseguía, no podían plantar, no podían criar animales ni nada por el estilo. ¿Cómo se ganaban el sustento? Atacando aldeas de los filisteos. Ellos atacaban la aldea y mataban a todos. Fíjate vos qué violento, ¿no? Por eso cuando él va a querer hacer el templo, Dios le dice, no, vos tenés las manos, simbólicamente hablando, muy manchadas con sangre. Entonces él no iba a poder levantar el templo, ¿no? Entonces mataban a todos y se quedaban con todo lo que esos tenían, con la riqueza, con los animales, se quedaban con todo, ¿no? Entonces, como ellos protegían a la nación de Israel de los filisteos, este Nabal, que era del pueblo de Israel, van los soldados y le piden un poco de comida, ya que nosotros te estamos cuidando acá. Ustedes no están cuidando a nadie, le dice Nabal. Ustedes están huyendo. Ese David es un fugitivo de la casa de Saúl, o sea, Saúl lo anda persiguiendo. Claro, cuando David escuchó esto, se enfureció. Armó al ejército y dice, vamos y lo limpiamos el tipo este, ¿no? Y ahí es donde le sale a Abigail con un montón un séquito, de una caravana de alimentos, y allí es cuando Abigail se postra y le habla, y le dice de su marido que era un necio, que era un imprudente, que no manchara sus manos con sangre por este hombre, que el día de mañana él iba a ser el rey. Bueno, David se quedó sorprendido. Y si había amor a primera vista, eso fue lo que le sucedió a David, porque se enamora de esta mujer, ¿no? Se enamora, pero todo llega hasta ahí porque esa mujer tiene esposo, ¿no? Entonces, Nabal ni se entera porque estaba recontra borracho. Al otro día, cuando se le pasa la curda, la mujer le dice, mira, ¿sabés que ayer venían a matarte a vos, a matarnos a todos? David venía con un ejército y yo los paré. Cuando escucha esto, le da un patatús a Nabal y queda 10 días como una ACV le dio, y quedó 10 días así y termina muriendo. Abigail termina siendo esposa de David y bueno, pasa a ser una de las tantas mujeres que David iba a tener, ¿no? Así que eso es el capítulo 25. En el capítulo 26 sucede otra vez lo mismo,
que había sucedido anteriormente. Una vez más, en una cueva, una vez más, David se mete en el campamento, una vez más, pero ahora le agarra la lanza y un jarrón que él tenía para demostrarle que realmente estuvo con él. Y de allá lejos, porque Saúl lo perseguía, le grita otra vez David que él no merece que el rey lo tome en cuenta, que él no merece, que él no merece. Y una vez más Saúl se arrepiente, y una vez más. Entonces David sabía que tarde o temprano, si él no tomaba medidas, podría tal vez Saúl dañarlo, ¿no? Entonces toma la decisión de irse a la tierra de los filisteos. Y esto es el capítulo 27 de Primera de Samuel. Y allá en la tierra de los filisteos, él incursionaba, así le decía al príncipe de los filisteos, con su ejército, incursionaba las aldeas del pueblo de Israel y las saqueaba, cuando en realidad esto no era así, ¿no? Él incursionaba a la tierra de los filisteos, como no quedaban sobrevivientes, no había nadie que acusara a David de estar haciendo esto, ¿no? Entonces, eso fue el capítulo 27. En el capítulo 28 lo dejo allí, lo dejo pendiente, porque los espiritistas, en el capítulo 28 se los abro ahí, les comentamos. Los espiritistas dicen que ellos pueden traer espíritus del más allá de parientes. Y ellos dicen, nosotros tenemos un aval bíblico, y es Primera de Samuel capítulo 28, donde hay una pitonisa, una adivina, una cachabacha, una bruja, una medium, que trae a Samuel, lo trae, que ya había muerto, lo trae del más allá. Eso lo veremos a continuación, damas y caballeros, así que se aprovechen a tomar unos mates e investigar. ¿Es posible eso? Porque los espiritistas se basan en ese pasaje de la Biblia para sostener que lo que ellos hacen está fundamentado en la Biblia. Pero eso lo veremos después de la siguiente publicidad. Muy bien, retomamos después de un recreo con mate y algunas galletitas, retomamos, y el punto que estamos hablando es este que vamos a estar leyendo. Ahora vamos a leer la cita bíblica para que sea un poco más fácil saber de qué estamos charlando, ¿no es cierto? ¿Qué es el punto de lo que venimos hablando? Estamos en Primera de Samuel. Vamos a abrir una Biblia acá en internet para que lo podamos mirar todos. Casi al finalizar, esperen que encuentro esto. Primera de Samuel, capítulo 20, era 28, creo que era, a ver. Primera de Samuel, capítulo 28, ahí está. Entonces, Primera de Samuel, 28, versión Dios habla hoy. Vamos a buscar esa versión. Dios habla hoy. Ustedes lo están viendo, esto está abriendo ahora, así que como para que podamos seguir la lectura juntos y ver de qué hablaba, ¿no? No se olviden que en esta parte ya Samuel había muerto, Saúl ya no tenía quien lo pastoreara, entonces tenía la presión una vez más, de los filisteos que venían a querer destruir a la nación. Entonces dice el versículo 3, fíjense, para entonces ya Samuel había muerto, es lo que recién decíamos, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Tengamos en cuenta esto. Esto es espiritismo puro, ¿no? Luego habla de que él tenía presiones porque venían los enemigos. Versículo 6, un Saúl presionado, sin un guía espiritual. Versículo 6 dice, entonces consultó al Señor. Un tipo que no le importaban las cosas que Dios dijera, pero ahora no tenía a quién preguntarle. Consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, como le contestó a Samuel en alguna oportunidad, cuando lo llama, ¿se acuerdan? Le contestó por sueños, no le respondió ni por el Urim, ¿se acuerdan que el Urim eran esas piedras que tenía el sumo sacerdote dentro de su pectoral? Cuando esas piedras adquirían determinado color, ellos podían entender la voluntad de Dios. Dios no le habló tampoco por ahí, no le habló por sueños ni por profetas. Ningún profeta vino a decirle absolutamente nada, así que Saúl estaba re perdido. Por eso ordenó a sus oficiales, al ver que Dios no le respondía al respecto de la batalla que se venía,
busquen alguna mujer que invoque a los muertos. En la jerga nuestra sería una cachabacha. Fíjate de lo que te hablo. Cachabacha le decíamos antiguamente a la cachabacha, ¿no? O sea, un medium sería hoy, ¿no? Que invoca a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Tengamos en cuenta que esta es la base bíblica que los espiritistas tienen para sostener que ellos pueden traer a los muertos, el espíritu de los muertos del más allá. Me acuerdo que mi suegra me contó un día que cuando falleció su mamá, vino una espiritista y le dijo, doña Carmen, su mamá, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, la mamá de ella, quiere comunicarse con usted. Eso le decían, ¿no? Y mi suegra creyente dijo, no, a mí no me interesa. Después vino e insistió la espiritista. Es que doña Carmen, su mamá quiere contactarse con usted. Como que ellos la traían el espíritu de la mamá de mi suegra, pero mi suegra creyente nunca fue, no, dijo, no, nada, yo no creo en esas cosas y punto, ¿no? Pero el espiritista cree esto. Entonces, ¿qué dicen? Sus oficiales le respondieron, en Endor, que era una localidad no del pueblo de Israel, hay una mujer que invoca a los muertos. Fíjate, Saúl se disfrazó, porque él era rey de Israel, pero salir de Israel iba a ser un compromiso, vistiéndose con otra ropa y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió, tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado, estaba hablando con Saúl, y le dice, lo que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? ¿Tá? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo, te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir? Le dijo la mujer. Contestó, llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Fíjate, se dio cuenta la mujer. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? Veo un Dios, con minúscula, tengan en cuenta eso, que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió. Saúl comprendió enseguida que era Samuel. ¿Cómo va a dar para charlar esto? Y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Es una película de terror esto, ¿eh? Saúl respondió, es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado, fíjate. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños, por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir, Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana, fíjate, tú y tus hijos estarán conmigo. ¡Guácala! O sea, mañana morís vos también y tus hijos también. Fíjate, también hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. Bueno, y vos podés seguir escuchando, leyendo el relato, toda la desgracia que se le venía a este tipo, ¿no? Pero, bueno, pregunto, muchachos, levante la manito o alguno que sepa y me diga y arroje luz sobre esta oscuridad densa que cayó en el capítulo 28. ¿Pueden los espiritistas traer a los muertos, el espíritu de los muertos, y que nos hablen con la voz de los finados? ¿Qué piensan ustedes? No sé, ¿a quién le pregunto o contesten ustedes directamente? De acuerdo a lo que estamos viendo, porque esto, de acuerdo a ellos, esto es base bíblica. Nosotros tenemos una base bíblica para traer los espíritus del más allá. Bueno, no los veo peleándose tampoco, no sé, el que quiera hablar, no veo tantas manitos amarillas ahí levantándose, no sé, están todos silenciados, no sé qué pasa. ¿Sabe qué? Bien, Mariela, vamos. ¿Sabe que se me viene a la mente la parábola del rico y del Lázaro, ¿no? Y hay una parte allí que decía, si a los profetas, porque una de las cosas que el rico le dice, che, ¿puedo bajar y decirle para que ellos no vengan acá al infierno, que no les pase lo mismo que yo? Y en ese momento le dice, ¿sabés que no le han creído ni a los profetas? No te van a creer a vos, porque no se puede volver de vuelta.
Entonces pienso que obviamente que ha sido un demonio, obviamente, porque estos obviamente que invocan a demonios. No soy partidaria de que el espíritu va a venir y va a hablar. Si estoy errada, usted me corrige, pastor, pero... Por supuesto, no hay problema. Sé que no van a volver, y no vuelven, pero sí que tienen esta gente, al ser medio, y a querer, bajan espíritus, pero de demonios, realmente. Son Entonces, demonios. de acuerdo a lo que vos decís, no es el espíritu del finado, sino No es el es un final. demonio. Es lo que vos decís, Mariela. Sí, recordando y relacionando un poquito con la parábola de Rico y el Lázaro, ellos no vuelven, o sea, no vamos a volver, si morimos, no volvemos de vuelta para decirle, es así allá o tal cual, no volvemos. Así, esa es mi postura. Bueno, tengo la manito amarilla de Ariel. A ver, ¿qué decimos, Ariel, al respecto? ¿Pueden traer al espíritu de un muerto? Creo que el que está hablando así, bueno, primeramente es un demonio a través de esa persona. Y, por ejemplo, pueden tener conocimiento de la vida de la persona, pueden tener conocimiento de lo que se ha hecho, todo. Pero acá en el así caso también. Ariel, en el caso de Samuel, ¿cómo fue entonces? Porque era Samuel. Claro, yo creo que también, o sea, hay algo muy interesante también porque dice la escritura que Jehová había permitido un espíritu malo de parte de Jehová, había permitido que atacara a Saúl. Entonces, por ahí es un poco de conflicto porque nosotros, por ejemplo, si vamos a orar por alguien y si el Señor le ha permitido ese espíritu malo que está operando sobre esa persona, por ahí el espíritu dirá, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al de arriba o a vos? ¿Me voy y me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese lugar? Y acá, en este lugar, ahí en ese lugar, o sea, acá el Señor estaba a través de ese lugar corrigiendo, permitiendo esa situación para corregir la vida de Saúl ya completamente, ya la vida de Saúl y usando un elemento del enemigo para traerle una de las últimas exhortaciones, así en la vida de él y bueno, que diera fruto de arrepentimiento. Yo trabajaba, Entonces me sería, acuerdo. a ver, sería que Dios lo permitió en esa oportunidad, pero no en el tiempo actual no sería igual. Eso lo está diciendo Mariel. No, exactamente. Y por ahí encontramos personas que tienen espíritu de adivinación. El Nuevo Testamento dice, Hechos 16:16, dice que había una muchacha que tenía espíritu de pitón, dice. Así dice el griego. Entonces yo trabajaba de cajero en un supermercado y se me acerca una mujer y me empieza a nombrar cosas de mi vida, me empieza a nombrar cosas y de repente me empieza a insultar porque vos sos un siervo de Dios, vos sos esto, vos sos aquello. Indudablemente había un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón y como en este caso que estaba pasando en ese momento y bueno, lo reprendí ahí en ese momento trabajando de cajero. Gracias a Dios no había gente, no había nadie ahí en ese lugar y bueno, atendí al espíritu, le vendí lo que tenía que venderle y pues. Mira vos. Bueno, ¿alguien más dice algo al respecto? Si no, analizamos, porque lo que yo necesito entender es si esto que pasó en 1 Samuel 28 es lo que hace el medium hoy, porque ellos se respaldan en ese versículo bíblico, ese pasaje para decir, nosotros lo podemos hacer. Bueno, escucho si alguien más tiene... Sí, Samuel. Sí. Yo pienso que obviamente el Señor es dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que hay y usa lo que Él quiere cuando Él quiere. Sí. Y es lo que permitió en el caso de Samuel, le permitió volver para terminar de decirle lo que tenía que decirle a Saúl, ¿verdad? Pero en la actualidad no es así. No son espíritus que traen, si hay espíritus de adivinación con los espiritistas y son demonios lo que se invoca. Son demonios. A ver, Raquel, ¿qué dice? Yo pienso, me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Yo pienso que la historia, o sea, esto pasó en el Antiguo Testamento, esto pasó antes que viniera Jesucristo. Sí. El Señor usó un burro, después también ha usado a muchas cosas para
que en ese tiempo la gente entendiera lo que él quería decirnos, ¿no? Sí, Porque el Espíritu Santo era Dios y estaba en todos lados, y bueno, y pasaba esas cosas que puede ser que haya permitido que Samuel, el espíritu de Samuel volviera y le dijera a Saúl lo que realmente ya le había dicho en vida. claro, Era repetirle lo que Saúl le había hecho en vida. Pero ahora, actualmente, nosotros tenemos al Señor Jesucristo, a nuestro profeta, a nuestro claro. Señor. O sea, ahora no necesitamos de nadie que nos diga las cosas. Solamente invocar el nombre del Señor y el Señor nos dice todo lo que necesitamos. Para mi ver, hoy en día el espiritismo es todo satánico, es todo diabólico. Claro. El punto, lo cierto es que ellos se basan en este pasaje. Entonces, vamos al pasaje de vuelta para que podamos ver las diferencias que la Biblia marca en esto que encontramos acá. Porque si yo les digo, bueno, Dios lo permitió en el pasado, ellos van a decir, bueno, ¿y qué garantía tengo yo que Dios no lo permite en el presente? Poniéndome yo en espiritista, en la postura de un espiritista o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo opera el espiritista hoy? El medium. A ver, esperen que voy a cerrar un poquito el micrófono para que ustedes... ¿Cómo opera el espiritista hoy? ¿No? ¿Cómo opera hoy? Bueno, el espiritista o el medium es el que te va a comunicar. Medium es el mediador, por eso viene de medium. Es el mediador entre los vivos y los muertos, ¿no? Por eso decimos, está en el medium. Es el que está en el medio, por eso se llama medium, ¿no? Entonces, ellos dicen que pueden contactarse con los muertos. Pero fíjense lo que sucede acá. Si vos analizás el pasaje bíblico que tenemos acá en pantalla, te vas a encontrar con que hay un montón de diferencias entre lo que hace un espiritista hoy, un medium, porque no todos los espiritistas son medium, ¿no? Lo que hace un medium hoy a lo que hace, a lo que hizo esta espiritista en el pasaje de la Biblia, ¿no? Fíjense, acá Saúl le promete, le dice que no le va a pasar nada, y le dice, ¿a quién quieres que haga venir? Contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel. Empiezan a notar las diferencias, muchachos. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué hace? El supuesto espíritu del muerto se posesiona del medium, entra en el medium. ¿Está? Acá dice que la mujer ve a Samuel, vio a Samuel. Nosotros decimos, es un espíritu inmundo, es un demonio que la mujer maneja habitualmente cuando hace sus sesiones. Pero en este momento, ella no ve al habitual demonio, ella no ve al habitual espíritu que la guía supuestamente al muerto. Ahora ve a Samuel y fíjense cuál es la reacción de esta mujer. Ve algo que habitualmente no veía y dice, dio un grito. O sea que la mujer se asusta porque no es que Samuel se posesiona de ella. ¿Me van siguiendo? Ella tiene una visión de Samuel, pero no se posesiona Samuel de la mujer. Ya ahí tenemos una diferencia abismal de lo que los espiritistas fomentan hoy, ¿no? El rey le dijo, ¿pero qué has visto? Y ella dice, veo un Dios que sube de la tierra. Fíjense, o sea, ya la mujer no tiene injerencia en lo que está pasando. Ya la mujer está viendo cosas, pero ya está a un costado de la escena. Ya no es ella la intermediaria, no habla ella a través de Samuel, no habla a través de ella, no le cambia la voz a la mujer y se transforma en la voz de Samuel, porque lo que está sucediendo es totalmente diferente a lo que ella habitualmente vivía. Por eso la mujer se asusta, por eso la mujer se sobresalta, porque esta no era una sesión común y corriente como las habituales que ella tenía, ¿no? Y ella empieza a describir el aspecto de este anciano que Saúl nunca lo ve. Fíjense que Saúl nunca ve la visión que esta mujer está teniendo. Él comprendió, dice, que por la forma de vestir era Samuel. Dice, entonces, en el 15, esto también es importantísimo, muchachos, versículo 15, entonces le dijo Samuel, ya la medium no está más en el medium. Ahora es Samuel dirigiéndose a Saúl. Él no lo ve, pero ahí está Samuel, ¿no? Dios lo permitió, pero lo permitió bajo sus reglas, no bajo las reglas del espiritismo actual, ni bajo las reglas que esta mujer espiritista tenía.
Entonces, ¿qué le dice Samuel? Lo mismo que ya le había dicho. O sea, le repite exactamente lo mismo. No le amplía ni le quita absolutamente nada, ¿no? De lo que él le había dicho. ¿Ah? Samuel habla con él. ¿Por qué me preguntas a mí? Dios a vos te abandonó. Ya Dios te dijo lo que había que hacer y se acabó. O sea, la mujer no tiene nada que ver acá. La mujer no es posesionada, la mujer no cambia la voz, la mujer no tiene convulsiones, la mujer no, nada. ¿Por qué? Porque está a un costado, porque es Samuel directamente hablando con Saúl. Saúl no lo ve, pero es Samuel. Entonces, se agarra la diferencia. Nosotros decimos, el espiritismo no tiene base bíblica, porque lo que actualmente hace el espiritista no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en 1 de Samuel capítulo 28. Hay muchas diferencias entre lo que hoy te fomenta el espiritista y lo que dice 1 de Samuel capítulo 28. ¿Se entiende la idea? No se posiciona a la mujer, no le cambia la voz a la mujer. El que venía, Samuel, habla directamente con Saúl, ¿ah? Y viene a decirle lo que ya le había dicho, porque eso es simplemente lo que ya le dijo que le iba a pasar, viene a recordárselo. La mujer está a un costado, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Hoy el medium juega un rol importante, está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, los demonios, son los que pueden imitar voces, los demonios son los que pueden meterse en el cuerpo, se meten en el cuerpo de la mujer y engañan a la víctima o engañan al cliente, entre comillas. Pero el espiritismo no tiene base bíblica como ellos lo quieren hacer creer. Y ahí tenemos las diferencias. Amén. Espero que se haya entendido. Por favor, díganme algo, porque en la Biblia encontrás ahí la respuesta entonces, a esto que los espiritistas te quieren hacer creer y no funciona así. En el capítulo 29, si después queda alguna duda, me la haces, pero entremos al capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Hay una guerra que se va a establecer porque David se había ido a vivir a la tierra de los filisteos. Entonces, ahora los filisteos le piden a David que los acompañe a atacar a Israel, a Saúl. Entonces, ahí estaba David comiéndose las uñas porque él tenía que atacar al pueblo de él y él no quería atacarlo. Entonces, ahí maneja las situaciones porque había gente que lo miraba de reojo diciendo, pero si este David era el que cantaban, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10.000. Y si en medio de la batalla se nos da vuelta, rey, entonces el rey le dice, mira, yo no creo que vos vas a hacer esto, David, pero para tranquilidad de la tropa, no vengan a pelear. Y eso le salió, la verdad que eso le salió redondito a David porque él no quería luchar contra el pueblo de Israel, ¿no? Y en el capítulo 29 vemos que cuando David se va con su gente, son atacados por los amalecitas, ¿no? Y ahí vos te vas a encontrar una situación muy triste, ¿no? Donde le queman todo el rancho, le queman todas las carpas, le queman todo a David y se llevan a toda la gente, niños, mujeres, se llevan todo, ¿no? Porque el ejército no estaba. David vuelve, lo quieren apedrear a David, la tropa se le quiere sublevar porque lo lloran hasta no tener más fuerza, dice, hombres de guerra, habían perdido todo. Entonces, inmediatamente David empieza a hacer las gestiones del caso y recupera en un ataque sorpresa todo lo que le habían llevado. Así que no muere nadie y recupera todo lo que habían robado. Eso sucedió en el capítulo 30 y él recupera absolutamente todo. Y en el capítulo 31 tenemos el final. Y es triste el final de un hombre ungido por Dios. Esto es un hombre elegido por Dios, ungido por Dios, con manifestaciones divinas, con un buen comienzo y termina traspasándose con su propia espada, ¿no? Su escudero, al verlo lleno de miedo, él no se anima, el escudero que él tenía a matarlo, porque la función del escudero era protegerlo, no matarlo. Entonces él se arroja sobre su propia espada, muere Jonatán, mueren los hijos de Saúl, ¿no? Y bueno, el pueblo termina en vergüenza, muere muchísima gente debido al pecado del rey, ¿no? David no estaba allí, ¿no? Por eso después viene la segunda de Samuel. David no estaba allí y luego va a aparecer David y alguien aparece, ya estamos en segunda de Samuel, en el capítulo 1, él se entera de la muerte de Saúl. Alguien viene, un informante viene, una malecita, y viene a querer quedar bien con David y le dice, mira, yo lo maté porque él me pidió, porque él estaba muerto de miedo porque los filisteos venían a matarlo. Entonces, ¿qué hiciste vos? Le dijo David, yo maté a Saúl, como para quedar bien con David. Entonces David lloró, se amargó, se entristeció, escribe acerca de Saúl, el ungido de Dios, la lámpara de Israel. Bueno,
es todo positivo lo que David escribe de él, y luego le dice, vos mataste al rey, sí, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Dios? Entonces, por lo mismo que vos has declarado, te vamos a matar. Y lo terminan matando. Fíjate, el amalecita por ir a mandarse la parte, termina perdiendo la vida, ¿no? Y en el capítulo 2, David es proclamado rey de Judá. Judá era su gente, ¿no? Entonces, no había problema en ese momento. ¿Por qué? Porque la casa de Saúl había perdido la cabeza, había perdido al rey, pero igualmente habían descendientes de Saúl que tenían ejército, todavía estaban en el trono. Entonces se desata una guerra entre David y la casa de Saúl. Evidentemente, o sea, obviamente, porque ya se habían dado palabras proféticas de que la casa de Saúl iba a desaparecer. Entonces, en cada batalla que había entre David y la casa de Saúl, la gente de David era fortalecida y David siempre mantenía las de ganar, ¿no? En el capítulo 3 nos habla de la cantidad de mujeres que David tenía y los hijos que le nacieron en Hebrón. Ya David se está estableciendo, ¿no? Se está estableciendo en el reino. Y en el capítulo 4 nos encontramos con uno de los hijos de Saúl que todavía presentaba batalla. Se llamaba Isboset. Isboset. Y resulta que habían dos hombres que querían quedar bien con David y fueron y lo decapitaron. Fíjate, eran días violentos en Israel. Decapitaron a Isboset y le trajeron la cabeza. Le trajeron la cabeza a David diciendo, mira, acá está la cabeza de tu enemigo. Bueno, David dijo, así como maté a la malecita porque mató al siervo, al ungido de Dios, también los voy a matar a ustedes porque hicieron algo que yo no les pedí. Así que los dos que le trajeron la cabeza también son asesinados por haber tocado a la familia de Saúl. Luego finalmente es proclamado en todo Israel, ¿no? Segunda de Samuel es un libro muy político, ¿no? Donde David tiene que tener una muñeca política para poder llevar adelante la nación de una manera muy especial, ¿no? En el capítulo 6, él intenta traer el arca que la habían dejado hacía 20 años guardada, y él intenta traer el arca, pero no respetando la palabra de Dios. Él trae el arca en un carro nuevo, tirada por animales, cuando en realidad el arca debía ser transportada por los sacerdotes. El arca tenía argollas, así que había que ponerle barrales, y ellos tenían que llevar el arca en sus hombros. Entonces, ustedes que han leído la historia, había un hombre llamado Usa, que cuando los animales, pisan mal, parece que el arca se va a caer, y Usa pone su mano, apoya su mano para evitar que esto suceda, que el arca no se caiga. Inmediatamente la presencia de Dios lo mata a Usa. Se llamó el lugar Pérez Usa después, ¿no? Porque una vez escuché a un pastor diciendo que un rayo del cielo lo partió en dos. No sé si habrá sido así, pero Usa, estaba él sosteniendo el arca. Y imagínense, yo no voy a sostener a Dios, ni yo voy a sostener el arca. Pero ¿cuál era lo equivocado? Eran las formas, porque Dios había establecido una forma de hacer las cosas y ellos las estaban haciendo de otra forma, ¿no? Ellos no estaban trayendo el arca como Dios quería. Después de esta muerte se entristecen y van a los libros y ahí se enteran cómo había que hacer para traer el arca. Luego hay un pacto de Dios, Dios habla con David, Dios lo elogia, Dios le reconoce su ministerio, su servicio, su pasión por las cosas de él, y también le aclara porque David quería hacer el templo a Dios. No se olviden que para esa época solo había un tabernáculo que era una tienda móvil, y Dios le dice, no, tu hijo, tu heredero, el que viene después de vos, él va a hacer el templo. Vos tenés las manos muy manchadas con sangre, muchas guerras, mucha gente muerta, así que vos no vas a hacerlo, ¿no? Pero ustedes saben que aunque él no lo pudo hacer, él acopió materiales, él preparó un montón de cosas, aunque se cuenta que el templo más majestuoso fue el que hizo Herodes. Este era el primer templo, también se las llevaba porque tenía de todo el primer templo. En realidad, los judíos tuvieron 3 templos, y el cuarto templo, que es el templo que va a venir más adelante, es el donde el anticristo va a sentarse y luego vendrán otras situaciones. Pero el templo judío se va a construir porque tiene que ver con las profecías, pero esto es a futuro. En este momento se iba a construir el primero. El primero. Después del cautiverio se construye el segundo. Herodes termina después de 80 años de construcción, hace el tercero, que fue destruido en el año 70 con la invasión del general Tito, el romano, que mataron a miles de judíos,
y el cuarto es el que vendrá a futuro. ¿Ah? Pero acá David quería hacer el templo y Dios le dijo, no, te felicito por todo, pero vos no lo vas a hacer. En el capítulo 8 vemos la prosperidad de David, cómo extiende sus dominios. Yo les estoy dando un pantallazo cortito, pero ustedes se van a encontrar en las notas, muchachos, con un montón de material que yo les sugiero que lo puedan leer en algún momento, mate en mano, qué sé yo, en algún rato que vos tengas para leer buena literatura, tenés allí Segunda de Samuel que está muy bueno, ¿no? Extiende sus dominios. En el capítulo 9 nos encontramos con David y Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, era nieto de Saúl. Este era un chico inválido que cuando Saúl pierde la batalla, cuando Saúl muere allá en el monte, en Primera de Samuel, el último capítulo que recién veíamos, lo que habitualmente sucedía era un cambio de gobierno. Cuando el rey moría, quedaba el desbarajuste porque no se sabía qué iba a pasar. Resulta que la empleada doméstica que tenía Mefiboset, era un nene normal, como cualquiera, lo agarra, porque era chiquito, lo agarra y lo carga en su carro y se lo lleva. Creo que era a caballo iba, y se le cae el nene en el apuro. Y cuando cayó, quedó lisiado de las dos piernas de por vida. Entonces, este Mefiboset vivía en la miseria total, ¿no? Y David, como había establecido ya su trono, él ya estaba afianzado en el lugar que Dios le había puesto, él pregunta si quedaba algún descendiente de Jonatán que él pudiera hacer beneficio, porque se acuerdan del pacto que habían hecho allá en el capítulo 18 de Primera de Samuel entre David y Jonatán, que iban a proteger a sus descendientes. Bueno, ahora se dio la oportunidad y lo mandan a buscar a Mefiboset. Hay una canción de Dani Berrios que describe todo el relato, ¿no? De dónde vivía Mefiboset en la miseria, y nosotros somos el Mefiboset, y de allá el rey lo manda a llamar, Dios nos manda a llamar, el rey lo hace sentar a su mesa, Dios nos hace sentar a su mesa. Bueno, es una canción preciosa. Si no la han escuchado, después, si quieren, les pongo el link para que la puedan escuchar. Tiene, o sea, para escuchar esa canción tenés que haber conocido la historia esta que nosotros te estamos contando, que te estoy contando ahora, ¿no? Entonces lo honra Mefiboset y le devuelve las tierras que eran de su padre. Bueno, la verdad que Mefiboset quedó, iba a decir quedó parado, pero no parado porque él estaba lisiado, pero quedó económicamente quedó parado. En el capítulo 10, David derrota a los amonitas y a los sirios también. Allí hay una intervención milagrosa de Dios. Entonces se consolida el reino de David y vence también a sus enemigos. Después véanla esa historia porque está buenísima. Y en el capítulo 11 ahí lo tenemos a David, en vez de salir a la guerra con su ejército, estaba a la macana en el palacio. Y desde allí miraba a la vecina de Isabel. No era una vecina fea, no sé qué hacía la vecina bañándose desnuda, pero ahí estaba este hombre mirando video largavistas y todo para no perderse detalles de lo que estaba mirando, y allí fue lo fatal de su vida, ¿no? La mancha en su legajo, en su currículum. Allí es donde la vida de David va a cambiar de una manera terrible, ¿no? Porque ustedes conocen la historia, la manda a buscar, tiene relaciones con ella, teniendo montones de mujeres, teniendo montones de concubinas, pero es como el dicho, el pasto se ve más verde del otro lado del cerco. Él tenía un montón de mujeres en su palacio y se va a acostar con una mujer casada. Y encima el marido era uno de sus soldados, Urías Eteo se llamaba este hombre, ¿no? Y ese Urías Eteo estaba en la guerra, en la misma guerra que tendría que haber estado David, pero él estaba en el palacio, era el rey y podía tomarse esos permitidos, pero no este. Este era un pecado que no iba a pasar desapercibido. Y ustedes saben que cuando se entera que la vecina estaba embarazada, él dijo, este hijo mío, mandan a buscar a Urías, él que lo quiere emborrachar a Urías para que entre a su casa y al menos adjudicarle ese embarazo a Urías, y él no quiso entrar a su casa. Y por segunda vez hizo lo mismo hasta que al punto preparó una carta y él mismo se la dio a Urías cerrada y le dice, dale esto al jefe del ejército. Cuando llegó allá, le dio la carta, y la carta, ¿qué decía? Dejen a Urías en el frente de batalla, que lo maten. O sea, el rey estaba abusó de una mujer y luego mató al marido de esa mujer. O sea, adulterio y asesinato era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y llega el profeta Natán,
Este profeta que se acuerdan que le cuenta una historia al rey diciendo que había un hombre que tenía muchos animales y al lado había un hombre que era muy pobre y que tenía un solo animalito y ese animalito andaba por toda la casa. Era la mascota preferida que tenían. Y llegaron visitas al hombre rico que tenía muchos animales y vino y le quitó el animalito que estos tenían y se lo comieron. Entonces el rey se enfurece y dice, no puede ser. Y claro, Natán le dijo, tú eres ese hombre. O sea, vos sos el hombre que tenía montones de mujeres acá y te cruzaste el cerco para cometer adulterio y encima matar al marido de esa mujer. Allí quedó al descubierto. La historia dice que durante un año David no escribió un solo salmo y luego escribe el Salmo 55 pidiéndole a Dios restauración, perdón por su pecado. Esa es la diferencia grande entre David y Saúl. Saúl nunca se arrepintió, nunca levantó altares para arrepentirse. David sí se arrepintió, ¿no? En el capítulo 12 sucede eso. Nace el niño estaba agonizando, ¿no? Betsabé estaba ahí, y David ayunaba y oraba para que este niño no muriera. Finalmente el niño muere, y nadie se animaba a decirle a David que el niño había muerto, ¿no? Entonces David, al ver que sus siervos estaban charlando, preguntó qué había pasado y le dijeron que el niño murió. Entonces él ya está, se presenta al Señor, va, se baña, se cambia y come. Entonces le dice a la gente, pero ¿cómo? Ahora a la hora del luto parece que vos no tenés luto. Y él dijo algo muy prudente. Él dijo, ¿de qué vale que me amargue, que me entristezca, si yo no puedo hacer que el niño vuelva? Es más, yo voy allá. Es más, David está muerto, así que él siguió el camino de los muertos. Dice, no tiene sentido que yo me amargue. Y esto también valga para aquellos que ya no tenemos los padres, vivir amargados, porque por allí me pasa que hay hermanos que han, porque viste que el otro día leí una estadística, y no me acuerdo si la comentamos en el video pasado, acerca del suicidio, de cómo el COVID ha potenciado el suicidio en nuestra sociedad. ¿Por qué pensaba? Y claro, la situación es muy clara. Aquel que se le murió un padre vive deprimido y por allí toma la decisión de quitarse la vida. Se te murió un hijo, se te murió el esposo o la esposa que hace años que vivía juntos, entonces se quitan la vida. 9 personas por día se quitan la vida en nuestra Argentina. Algo de 3.000 y pico de personas se suicidan por año. Y con el tema del COVID esto se potenció. Entonces a mí me pasa que hay hermanos que partieron por el tema del COVID, partieron a la presencia de Dios y la familia no sabe cómo remarla por los recuerdos. Yo sé que a algunos de ustedes les pasó también. A mí me pasó con mi mami y mi papi, no por el tema COVID, pero sí con mi mami y mi papi. Entonces yo siempre me planteé cuál sería la mejor manera de honrarlos a ellos. Si deprimirme ante los eventos especiales, Día del Padre, Día de la Madre, o realmente vivir como a ellos les hubiera gustado que yo viviera. El otro día me pasó en la iglesia, ¿no? Un chico que no quiso venir a la reunión porque justo cumplía un año la muerte de su papá. Yo digo, ¿hasta dónde nosotros tenemos que reaccionar de una manera negativa? O como lo hizo David. David fue muy racional y dijo, ¿de qué vale deprimirme y amargarme si yo no voy a traerlo? ¿De qué vale la existencia? Es más, cuando al Señor Jesús se le muere o mata a Juan el Bautista, que era su primo, que se llevaban 6 meses de diferencia, dice la Biblia que se fue al desierto. Y en la Biblia el desierto siempre habla de soledad, tristeza, depresión, angustia. Siempre la imagen del desierto es esa. Pero ¿qué dice que hizo Jesús en el momento de su duelo por su primo? Empezó a llegar un montón de gente, les predicó, los sanó, los alentó, o sea, encauzó todo eso negativo, lo transformó en algo positivo. Y acá esto es lo mismo que hizo David, ¿no? Él dijo, ya está, ¿para qué seguir de duelo si ya esto no voy a traer absolutamente ningún cambio, ninguna diferencia voy a traer a mi vida si sigo viviendo esto, ¿no? Entonces, lo amonesta, el hijo muere, David se queda con la misma esposa y luego van a tener otro hijo, pero esto va a ser más adelante, ¿no? Cuando Natán habla con David, le dice y le aclara que por esto que él había hecho, nunca más la espada se iba a apartar de su familia. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios perdona, pero hay consecuencias que muchas veces vamos a tener que padecer. Dios lo perdona a David, pero habían consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Lo que vos hiciste en privado, le dijo el profeta, uno de tus hijos lo va a hacer en las azoteas del palacio. ¡Wow! La espada no se va a apartar nunca de tu familia ni de vos. Y todo esto va a comenzar a suceder en el capítulo número 12.
Amón y Tamar sucedió esto. Amón era medio hermano de Tamar y los dos eran hijos de David. Amón estaba perdidamente enamorado de Tamar y habla con David y le dice, mira, estoy enfermo, ¿por qué no me mandas a Tamar? Y David no la vio venir. Y David le dijo, sí, Tamar, mira, tu hermano está enfermo. Cuando llega a la casa, a la tienda, se encuentra con que Amón le dice a todos los empleados que se vayan y se va a la pieza, Amón. Amnón, así es el nombre. Y Tamar le dice, ¿por qué no me llevas una sopa, me llevas un alimento a la cama? Y la piba se lo lleva y ahí es cuando Amnón la viola. O sea que empieza a ocurrir lo que el profeta le dijo que iba a suceder. Absalón se enteró de esto que había pasado y David no toma ninguna medida. Tamar era hermana directa de Absalón. Y sucedió que después de 1 año, 2 años, se hace la fiesta de la cosecha y le dice Absalón a David, ¿por qué no me mandás a Amnón, que vamos a hacer el asado de fin de cosecha? Así celebramos. Y David lo manda a Amnón, que es el que había violado a la hermana directa de Absalón, y cuando Amnón llega, Absalón lo mata. O sea, empieza a cumplirse lo que el profeta había dicho. Y Absalón huye y está mucho tiempo lejos de la nación de Israel. Joab es un personaje importante que va a aparecer, que es un consejero, y él le pide, a Absalón que interceda ante el rey para que él pueda regresar a la nación de Israel, ¿no? Vuelve y después de 2 años se encuentran una vez más frente a frente David y Absalón. David le da un abrazo a su hijo y todo queda allí por intervención de Joab, ¿no? Este Joab es picante, un tipo bravo. Capítulo 15 y 16, Absalón se subleva. ¿Qué hace Absalón? ¿Cómo consigue poder? Y tiene un merchandising, así es la palabra, un merchandising de aquellos días muy importante. Él ponía pibes a correr delante de su caballo, cosa de que abrieran camino y todo el mundo quería saber quién era. Él se ponía en las puertas del palacio y ¿qué es lo que hacía? Besaba y abrazaba a gente, ¿no? Haciendo eso se ganaba el cariño de todo el mundo. Y es más, le decía a la gente, miren, no hace falta que ustedes vayan al rey con esto. Esto se soluciono yo. Y como era hijo del rey, la gente le llevaba el apunte. Es más, le decía a la gente, el rey los tiene muy abandonados ustedes. Era el hijo que le estaba serruchando el piso a su padre, ¿no? Ese era Absalón. A tal punto llegó que armó un pequeño ejército, hizo un golpe de estado y David huye para evitar una matanza en la ciudad. Y se apodera Absalón de el palacio del rey. Cuando el rey huye, le sale al encuentro un tipo que se llama Simei. Este Simei le tira piedrazos al rey porque ve que el rey se va con un montón de gente que lo apoyaba a él y lo insulta, lo ofende, y uno de los soldados lo quería matar. Y le dijo al rey, no, déjalo, porque si Dios permitió que me dijera todo esto, por algo será, ¿no? El capítulo 15 y el capítulo 16, este Simei. Entonces después nos encontramos con otro capítulo, ese capítulo 17, donde hay consejos de sabios que el rey tenía. Uno se llamaba Usai. Usai, David lo dejó en el palacio porque Usai era de él, era del palo, como decimos nosotros. Usai tenía la camiseta puesta de David. Pero al quedarse en el palacio, Absalón pensó que Usai tiraba para él, ¿no? Y Aitofel era otro consejero. Y resulta que, ¿qué es lo que sucedió acá? Absalón pide, ¿qué hago con mi padre? ¿Lo ataco o espero? ¿O espero que venga? ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejan ustedes? Y resulta que dice la Biblia que Aitofel, cuando vos empezás a investigar, Aitofel era consejero de David, pero se había dado vuelta como un panqueque. ¿Saben por qué se había dado vuelta Aitofel? Porque Aitofel era el abuelo de Betsabé. Por allí venía el parentesco. Y como el rey David abusó o cometió adulterio con su nieta, ese día se le cruzó, como decimos nosotros, se le cruzó a David. A Aitofel se le cruzó. Así que ahora él se identificaba con Absalón. Y le dice a Aitofel, ya tenés que atacarlo. Ya, porque él está cansado, porque él no sabe a dónde ir. Si lo atacás ya, le ganás la batalla. Y Usai, que tenía la camiseta puesta de David y estaba con Absalón, le dijo, no, porque ellos son hombres de guerra, vos tenés que esperarlo, vos tenés que... Y en realidad dice la Biblia que Dios se interpuso allí porque el consejo justo y exacto para que David fuera vencido era el de Aitofel, el pariente, el que le habían
abusado a la nieta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Absalón? Siguió el consejo de Husai. Entonces dice la Biblia que Aitofel fue a su casa, ordenó su casa y se colgó, porque él se desilusionó con Absalón, ¿no? Con lo que Absalón había hecho. Y en el capítulo 18, ahí dice el rey David va a una batalla contra Absalón y le dice, no maten a Absalón, no maten a Absalón. Y resulta que Absalón en medio de la batalla se mete en un bosque y era de pelo largo y se le enroscan los pelos, se le enrosca el cabello entre las ramas y queda colgando. Y la mula que él iba montado sigue su viaje y él quedó colgando. Y él tenía un hombre, o sea, David tenía un hombre que era muy determinante, se llamaba Joab. Y Joab en muchas oportunidades había demostrado a David que no era obediente, no era sumiso. Entonces le dicen a Joab, ¿sabes quién está colgando allá entre las ramas? Absalón. Y dice Joab, pero no lo mataron, tienen que matarlo, ¿no? Porque el rey dijo que no lo maten, que no lo maten. Y fue Joab y lo remató a flechazos. Lo remató, ¿no? Lo liquidó a Absalón, ¿no? Joab es el que lo hace. Entonces, eso sucede en el capítulo 18. Y luego viene cuando David regresa en el capítulo 19. Él regresa a Jerusalén y se encuentran con quién de vuelta, con Simei. ¿Se acuerdan quién era Simei? El que recién le estaba tirando piedra, insultándolo. Ahora de vuelta David a Jerusalén y Simei se humilla, se postra y le dice, un panqueque, era como el hincha de un equipo que gana, ¿viste? Y son todos de ese equipo. Pierde y le prende fuego al estadio. Bueno, y Simei le dice, discúlpeme, rey, perdóneme. Y claro, los soldados lo querían matar, porque este era el mismo que le había estado insultando, tirándole piedrazos al rey. Bueno, David hace como que no lo ve y sigue viaje. Y en el capítulo 19, al final, David se entera, ¿no? Se entera de la muerte de su hijo, y es allí donde se provoca un drama, ¿no? Porque él empieza a gritar en el palacio, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Entonces, el pueblo que estaba feliz por el regreso de David dice que la victoria se transforma en dolor, porque ven que el rey David estaba completamente apenado, completamente entristecido y llorando en el palacio por la muerte de Absalón, ¿no? La muerte de Absalón había traído tremendo dolor, se turbó el rey y todos los que con él estaban, ¿no? Se transformó la victoria en luto. ¿Ah? Eso fue lo que sucedió. Y entra Joab. Y acá, muchachos, me digo, me quedan 9 minutos. Acá hay una historia maravillosa. Te digo, acá hay una historia impactante, porque Joab ve que el pueblo, que es el que lo protegió, los soldados que lucharon por él, la gente que puso toda la carne en el asador para defender al rey, la gente que recibía al rey con gritos de alegría, tenía que ver ahora la cara entristecida del rey, la cara apenada del rey, porque el rey le dolió que su hijo Absalón muriera. Y Joab dice algo, muchachos, que es, cuando yo leí este pasaje, cuando lo analicé una vez que me tocó predicar, hablamos de la familia, es impresionante lo que Joab dice, porque él lo habla y dice, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres, tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Esta palabra es impresionante para aquellos que no valoran la familia, para aquellos que valoran la gente de afuera, aquellos que valoran a los compañeros, lo digo, del barrio, pero no valoran la familia, que son los que luchan con ellos, que le proveen, aquellos que no valoran a los padres, que dieron todo por ellos, y aman a los de afuera, y defienden a los de afuera, y no defienden a los de adentro. Entonces Joab le dice, rey, háblele a su gente, a la gente que dio la vida por usted, honre a esa gente. Esos son los que realmente lo aman a usted. ¿Por qué le dice? Porque si usted no lo hace, mañana usted se queda sin nadie al lado suyo. Entonces David reflexiona, sale al balcón del palacio y le agradece al pueblo y el pueblo se va feliz. Es un pasaje, muchachos, les digo, para reflexionar lo que Joab le dice y lo hizo entrar en vereda. ¿Por qué? Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Muchas veces invertimos más tiempo en los de afuera que en los de adentro. Y los de adentro son los que estuvieron a nuestro lado, los que oraron por nosotros. Los de adentro son los que clamaron al Señor y no los valoramos. Y eso fue lo que Joab le dijo al rey. Y el rey lo entendió y el rey cambió. Entonces, a partir de allí cambió lo que él tenía que hacer. Hizo lo que
realmente correspondía, ¿no? En el capítulo 20 hay un motín. La gente de Seba son los que hacen un motín. Entonces las tropas de Joab, que era el mano derecha de David, los acuartelan en una ciudad y le dicen a la gente de la ciudad dice, ¿cómo vienen ustedes a destruir una de las ciudades del pueblo de Israel? Y Joab le dice, no, no, que Dios nos libre. Nosotros venimos a buscar solamente a uno, que es el capitán de ese ejército. Venimos a buscar la cabeza de este Seba, su relación de Seba. No me acuerdo el nombre ahora, a ver si se los encuentro. El nombre de la persona que ellos venían a buscar. Dice, cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri. Dice la gente, una mujer estaba hablando. Fíjense el poder que tiene una mujer. Una mujer estaba hablando y dice, y si lo matamos a este que tenemos acá adentro, ¿no nos van a atacar? No los vamos a atacar. Solamente queremos la cabeza de ese tipo. Entonces la mujer, una mujer, convenció a toda la ciudad y le cortaron la cabeza al hombre y la tiraron por arriba de la muralla. O sea, qué poder de convencimiento tienen las mujeres, Dios mío. Entonces, allí se salvó la ciudad. En el capítulo 21 hay una venganza de los gabaonitas. Esto es muy raro. ¿Por qué? Porque Saúl se había portado muy mal con los gabaonitas, que esto ya había pasado, esto era parte del pasado, pero Dios mandó 3 años de hambre a la nación. ¿Por qué? Consultan con los profetas, consultan y Dios les dice, acá tienen que matar, sacrificar 7 descendientes de Saúl para que la ira de Dios se aleje. ¿Por qué? Porque los gabaonitas habían sido atacados por Saúl en el pasado, ¿no? Estas cosas que, sinceramente, cuando yo leí este capítulo, le digo, ¿qué tiene que ver esta gente en el presente con lo que se cometió en el pasado? Bueno, las consecuencias de las malas decisiones de Saúl afectó a su generación. En el capítulo 22, David, ya anciano, escribe canciones acerca de cómo Dios lo había liberado a lo largo de toda su vida. Después, échenle un vistazo, son preciosas las canciones. Y si vos tenés habilidad musical, ponele música también, porque son las canciones de él, ¿no? Las últimas palabras de David las tenemos en el capítulo 23, donde él reconoce la buena mano de Dios sobre su vida y hay una lista de los valientes de David. No se olviden, muchachos, que cuando David en Adulam, él estaba metido en depresión en esa cueva, 600 personas endeudadas, lo que no servía en la sociedad, personas sin influencia, personas, eran una piltrafa humana. Se plegaron a David, ahora de esos 600 hay un listado que son los valientes de David. ¿Cómo la influencia de un hombre de Dios pudo transformar la vida de estas personas que no servían para nada? Ahora eran los valientes y David hace una lista de los valientes. ¿Y por qué son los destacados de David? Eso es el capítulo 23. Y en el último capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 24, David le escapó. Se mandó un pifie casi terminando el partido de su vida. Hizo un censo que Dios no le pidió que le hiciera. ¿Y dónde estaba el problema de hacer un censo? El problema era la jactancia, el apoyarse en sus logros, el decir, bueno, gracias a mí somos los que somos y tenemos lo que tenemos. O sea, en ningún momento le estaba dando la gloria a Dios por esto. Entonces el profeta viene y dice, mira, Dios no está de acuerdo con esto que vos estás haciendo. Así que Dios te da a elegir 3 plagas. ¿Cuál era la primera? 3 años de hambre, que va a morir mucha gente. La segunda opción, porque la primera es malísima, dijo David, 3 meses donde tus enemigos te van a derrotar en distintas batallas, va a morir mucha gente. Y la tercera, él dice, 3 días de peste. Dios va a matar gente del pueblo de Israel, culpa de lo que vos hiciste. Entonces, David dice, bueno, es mejor siempre caer en las manos de Dios que no caer en las manos de los enemigos. Que venga la tercera. Y así fue. 60.000 judíos, personas del pueblo de Israel, van a morir como consecuencia de esta peste que Dios envió porque David había tomado malísimas decisiones. Entonces, cuando esto ya va a terminar, dice la palabra de Dios que él compra una era, o sea, compra algunas hectáreas de terreno y allí levanta un altar y hace un sacrificio al Señor, ¿no? Allí dice la presencia, dice la palabra de Dios en el capítulo 24, que el Señor recibió este sacrificio y la mortandad se detuvo. Es más, Arauna se llamaba el que tenía este campo y se lo quiso regalar al rey.
Y allí está la historia donde David dice, no ofreceré al Señor algo que no me cueste nada. No, no, no. Y se lo compró y allí levantó un altar. Allí Dios aceptó y dice, y termina bien, porque el versículo 25 termina diciendo, edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Y colorín colorado, señores, lo que pensé imposible de terminar, está bien, lo hemos terminado con una velocidad que no era la planificada, pero no nos quedaba otra para poder completar esto, ¿va? Así que hasta acá, muchachos. Libros históricos 1. Esperen que voy a brindar simbólicamente con soda. Le voy a sacar la lengua y le voy a colgar en el hombro porque he hablado una barbaridad he hablado hoy día. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Ustedes van a recibir esta semana un examen que va a ser de Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. Una papita. Los que no hayan hecho el otro examen, pónganse la barba en remojo, porque ya estoy corrigiendo, les está llegando las notas. Ella llevo el 50%, 70% más o menos corregido, así que si no te ha llegado lo tuyo, te va a llegar. 5 son los prácticos y 2 son los exámenes. ¿Ah? Uno ya lo hicimos, el segundo se va a hacer esta semana, te tomamos un rato a lo largo de esta semana, entonces para hacer el examen que yo te voy a mandar. Y todos invitados, porque la semana que viene arrancamos materia nueva, ya te va a llegar toda la información acerca de esta materia que va a estar muy buena, que no me acuerdo ahora, bueno, voy tratando de acordar, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero arranca la semana que viene. Así. Educación cristiana, creo que es. No, no es educación cristiana. Yo te dije mal cuando te dije, Samantha, espérate que la... Evidencias cristianas era. Yo te dije mal, porque también me preguntó Diana y le dije educación cristiana. Después voy al cronograma y dice evidencias cristianas. Digo, educación cristiana ya se vio más atrás. O sea, ustedes cuando vayan a hacer otra vez el libro, arranquen de primero, segundo y tercero, lo van a ver más atrás. Evidencias cristianas, se las recomiendo, ya después les mando los temas que tiene, que está muy, muy buena esa materia. Muy bien, hasta acá llegamos. Gracias por el aguante, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor los use maravillosa, poderosamente. Che, pero qué puntual, estoy mirando la hora 19, hemos terminado. Bueno, despídanse, digan, mirá el Pastor Omar, pará, tengo al Pastor Omar con nosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Che! Pero párense firmes, señores, que llegó el pastor. Justo me estoy despidiendo, no sé si quiere decir algo, Pastor Omar. No quiere, no quiere decir nada. Ya sé, la misión del Pastor Omar. ¿Ves? ¿Quién está? Mirá, ¿ves quién está de la iglesia del Pastor Omar? Francisco Jofré, está Mariela, está Carmen, está Jacqueline Azazu, está Dieguito Capelloni. ¿Quién más está? Claudia anda por ahí. Y nadie más, Pastor Omar, no tengo más nadie. Estuvo más temprano. ¿Quién más estuvo más temprano? Más temprano estuvo... Eli Carranza. ¿Cómo Eli Carranza? Eli sí. Sí, Eli estuvo ahí que entró en el celular. Entró en el celular. ¿Ya? Bueno, muchachos, que el Señor les bendiga, les mando un abrazo. Esto queda grabado, así que ya lo estaremos subiendo. Chao, pastor, bendiciones. Pueden despedirse. Chao, chicos, Que el Señor les bendiciones, bendiga. grupo. Chao, pastor, gracias. Dios le bendiga. Nos vemos, pastor, que sea A lindo. todos. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones para todos. Por todo. Bendiciones, gracias igualmente, pastor. El Señor me lo bendiga, Pastor Samuel, bendiciones. Gracias, saludos, Ariel, que ande todo lindo este fin de semana. Igual, Chao, buen fin de pastor, semana para chao. todos. El Señor me los bendiga. Igualmente, a todos. Chao, hermano. Celita, nos vemos.